¿Alguna vez te has sentido humillado, rechazado o despreciado, como si la vida te pusiera en un rincón oscuro, donde pareciera que Dios mismo se ha olvidado de ti? Pero, ¿y si te dijera que esas humillaciones no son el final de tu historia, sino el comienzo de algo más grande, la oración que calma el alma angustiada? Hoy descubrirás que cada humillación, cada momento de vergüenza o dolor que has atravesado puede ser la semilla de un propósito divino en tu vida. Existe un poder oculto, un secreto que pocos conocen. Dios usa las humillaciones para elevar a sus escogidos. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha pisoteado, que las personas han sido injustas contigo o que no tienes valor, este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos puede transformar por completo la forma en que ves tu vida y tu propósito en Dios. Las Escrituras están llenas de historias de hombres y mujeres que fueron humillados antes de ser levantados por la mano de Dios. José fue vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Moisés fue rechazado antes de liberar a Israel. Jesús fue escupido y golpeado antes de sentarse a la diestra del Padre. Hoy quiero revelarte cómo cada humillación que has sufrido puede ser el instrumento de Dios para formarte, prepararte y usarte en un propósito mayor. Pero antes de empezar, quiero que dejes un comentario con la frase: Dios transforma el dolor en propósito. Al hacerlo, estarás proclamando que crees en su poder para usar incluso lo que más te ha lastimado. También quiero pedirte que le des me gusta a este video. No es solo un gesto sin sentido. Cada me gusta obliga a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están en sufrimiento, buscando una respuesta de Dios. Escucha con atención. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para entender por qué Dios ha permitido ciertos momentos de humillación en tu vida. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación puede cambiar para siempre tu manera de ver tus pruebas. Comencemos con el estudio. De la humillación a la gloria. La historia de José es una de las más impactantes en la Biblia cuando hablamos de humillaciones que Dios transforma en bendición. Un joven con sueños grandiosos, pero traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. ¿Acaso había un propósito en todo su dolor? Imagínate por un momento a José, un adolescente inocente, lleno de ilusiones, contando a sus hermanos las visiones que Dios le había dado. Pero en lugar de recibir apoyo, fue despreciado, arrojado a un pozo y vendido como mercancía por su propia familia. ¿Cuántas veces has sentido que las personas más cercanas a ti te han traicionado? Que aquellos en quienes más confiabas han sido los mismos que te han hecho caer. José fue llevado a Egipto como esclavo, despojado de su identidad, de su libertad y de su dignidad. Y cuando parecía que su situación mejoraba al estar en la casa de Potifar, fue acusado falsamente y enviado a prisión. De la humillación en humillación, parecía que su vida no tenía valor. Quizás te sientas identificado. Tal vez has atravesado situaciones donde tu nombre ha sido manchado, donde te han hecho sentir menos, donde has creído que Dios se olvidó de ti. Pero escucha esto. Lo que parecía el final para José era solo el principio de su destino divino. En ese calabozo oscuro, olvidado por todos, Dios estaba trabajando en secreto. Fue allí donde se fortaleció su carácter, donde aprendió a depender solo de Dios, y donde Dios lo estaba preparando para gobernar. Un día, de la noche a la mañana, José fue llamado ante el faraón. De esclavo y prisionero, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Lo que fue su humillación se convirtió en su plataforma de exaltación. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Dios hace lo mismo contigo.
Cada lágrima, cada rechazo, cada traición que has sufrido puede ser la preparación para algo mucho más grande. Si en este momento te encuentras en un pozo de desesperación, recuerda que José también estuvo allí. Si te han acusado falsamente y has sido humillado, José también pasó por eso, pero al final Dios lo usó para salvar naciones. Dios no ha terminado contigo. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Humillado en el desierto, antes de ser llamado Moisés, es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios usa la humillación para preparar a alguien para una misión gloriosa. Un príncipe en el palacio de Egipto, criado entre lujos y riquezas, pero que terminó huyendo al desierto como un simple pastor. Imagínate esto. Moisés creció con privilegios, educado en la sabiduría de los egipcios, acostumbrado al respeto y la autoridad. Pero un día, en un intento de hacer justicia, mató a un egipcio y tuvo que huir por su vida, de la grandeza a la vergüenza, de príncipe a fugitivo. En el desierto, Moisés pasó 40 años en anonimato. 4 décadas de humillación, de olvido, de una vida completamente distinta a la que había conocido. ¿Te has sentido así? Como si estuvieras en un lugar que no te corresponde, viviendo algo que nunca imaginaste, sintiendo que tu propósito se perdió. Pero Dios no había terminado con Moisés. Ese tiempo de humillación era su entrenamiento divino. En el desierto aprendió a pastorear, a ser paciente, a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés dudó de sí mismo. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. ¡Qué ironía! Antes Moisés pensaba que era alguien poderoso, pero en su humillación se veía a sí mismo como nada. ¿Y acaso no es ahí donde Dios nos encuentra muchas veces? Cuando ya no tenemos fuerzas propias, cuando hemos sido quebrantados y moldeados, Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». No importaba su pasado, su fracaso o su vergüenza. Dios lo había preparado en el desierto para liberar a todo un pueblo. Así también contigo. Tal vez piensas que has sido olvidado, pero Dios te está entrenando en secreto. Los años de humillación de Moisés lo convirtieron en el líder más grande de la historia de Israel. Y los años que has sufrido no han sido en vano. De la humillación en la cárcel al gobierno de Egipto. La historia de José es una de las más impactantes de la Biblia, porque demuestra cómo Dios puede usar la humillación más profunda para llevarnos a una posición de gloria. José era el hijo amado de Jacob, favorecido con una túnica de colores, bendecido con sueños proféticos, pero odiado por sus hermanos. La envidia de los suyos lo llevó a ser vendido como esclavo y llevado a Egipto, donde fue comprado por Potifar. Imagina el dolor de José, pasar de ser el hijo predilecto de su padre a ser un simple esclavo en una tierra extranjera. Ya no tenía su túnica de colores, ya no era el favorito, solo era un siervo más, sin derechos y sin esperanza. Pero Dios estaba con él. Incluso en la humillación, José prosperó. Potifar vio que el Señor lo bendecía y lo puso a cargo de todo en su casa. Pero cuando todo parecía ir bien, vino la mayor humillación de su vida. Falsamente acusado por la esposa de Potifar, José fue arrojado a la cárcel como un criminal, de esclavo a prisionero. ¿Cómo puede alguien soportar tanta injusticia? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Génesis 39:21. Dios no se había olvidado de José. En la cárcel, José interpretó los sueños de 2 prisioneros, y uno de ellos, el copero del faraón, prometió recordarlo cuando recuperara su puesto, pero lo olvidó. José tuvo que pasar 2 años más en la prisión, años de espera, de incertidumbre, de aparente olvido. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que Dios te prometió algo,
Pero todo parece ir en la dirección contraria. Pero el día llegó. Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y fue entonces cuando el copero recordó a José. José fue sacado de la cárcel y llevado ante el faraón. En cuestión de minutos, pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Dios usó cada humillación en la vida de José para llevarlo al lugar exacto donde debía estar. Si sus hermanos no lo hubieran vendido, si no hubiera sido esclavo, si no hubiera sido encarcelado, nunca habría llegado a gobernar Egipto y salvar a su familia del hambre. Lo que hoy parece humillación, Dios lo está usando para tu promoción. José entendió esto cuando le dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Dios puede estar usando esta temporada difícil para prepararte para lo que viene. La humillación de un justo y la recompensa de Dios. La historia de Job es una de las más impactantes de la Biblia. Nos muestra que incluso cuando todo parece desmoronarse y la humillación nos cubre como un manto de cenizas, Dios tiene un propósito mayor que aún no vemos. Job era un hombre íntegro y temeroso de Dios, un ejemplo de rectitud en su tiempo. Era bendecido con riquezas, una gran familia y una vida próspera. Pero en un solo día todo le fue arrebatado. Imagina la escena. Sus ganados fueron robados, sus siervos asesinados, sus hijos murieron en un desastre inesperado, su cuerpo fue afligido con llagas dolorosas de pies a cabeza. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber pecado en secreto. De ser el hombre más próspero, pasó a ser el más despreciado. Job pasó de ser honrado a ser humillado. Los que antes lo respetaban, ahora lo miraban con desprecio. Los niños se burlaban de él, sus amigos lo acusaban y su cuerpo lo traicionaba con dolor y enfermedad. Me aborrecen, se alejan de mí y no dudan en escupirme en la cara. Job 30:10. ¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor se derrumba y que las personas que deberían apoyarte te dan la espalda? Job no entendía lo que pasaba, pero nunca maldijo a Dios. En su peor momento, dijo una de las frases más poderosas de la Biblia: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo». Tatín Job 19:25. Job no dejó que la humillación destruyera su fe, y porque se mantuvo firme, Dios lo restauró al final de su prueba. Y Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Tuvo hijos nuevamente y vivió una larga vida llena de bendición. Dios usó su sufrimiento para mostrar su gloria y poder. La humillación de Job no fue el final de su historia, fue el camino hacia una restauración mayor. Quizás hoy te sientes como Job, humillado y sin respuestas. Pero Dios aún no ha terminado contigo. La última palabra la tiene Dios, y cuando Él restaura, lo hace en abundancia. De la humillación a la realeza, José es uno de los mayores ejemplos de cómo Dios usa la humillación para preparar a alguien para un destino glorioso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Desde joven, José tenía grandes sueños. Dios le mostraba visiones de un futuro glorioso, pero antes de llegar allí, tuvo que pasar por humillaciones profundas. Fue despreciado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo, arrebatándole su libertad. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Fue humillado en la cárcel y olvidado por aquellos a quienes ayudó. José vivió injusticias, traiciones y humillaciones, pero nunca perdió su integridad. Cuando estaba en lo más bajo, Dios aún estaba con él. Aunque el mundo lo rechazaba, Dios lo preparaba en silencio.
Y un día, en solo 24 horas, Dios cambió su historia. De prisionero a gobernador de Egipto, la misma boca que lo acusó falsamente tuvo que reconocer su inocencia. Los mismos que lo vendieron como esclavo tuvieron que inclinarse ante él. La humillación que sufrió lo preparó para manejar la grandeza, y lo hizo señor de su casa y gobernador de todas sus posesiones. Salmo 105:21. Dios usó la humillación para entrenarlo en liderazgo, paciencia y confianza. Hoy tal vez te sientes traicionado, despreciado, olvidado, pero Dios está trabajando en tu proceso. No te enfoques en la humillación actual, sino en la preparación para la gloria que viene. De la burla a la bendición. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. 1 Samuel 2:1. Ana vivió años de humillación y burla, especialmente de Penina, quien constantemente la menospreciaba por no poder tener hijos. En su propia casa era tratada como menos. Las palabras hirientes de Penina la llenaban de dolor. Su esposo intentaba consolarla, pero el vacío persistía. La humillación de Ana era profunda, pero en lugar de amargarse, buscó a Dios con todo su corazón. Un día en el templo lloró y clamó con tanta angustia que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Su humillación se convirtió en un sacrificio de oración. Cuando la humillación te lleve a los pies de Dios, estás en el lugar correcto. Derramé mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Dios escuchó su oración y le dio un hijo. Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. La misma boca que la humilló tuvo que ver su bendición. Su historia cambió y su dolor se convirtió en testimonio. Dios la levantó y le dio honra delante de todos. La humillación no es el final, sino la preparación para la respuesta de Dios. Si hoy te sientes humillado, sigue el ejemplo de Ana. No pelees con quienes te menosprecian, lleva tu dolor a Dios. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. 1 Samuel 2:8. Dios cambiará tu humillación en honra. Humillado y vendido, pero elevado por Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. José tenía un sueño de grandeza dado por Dios, pero antes de verlo cumplido, enfrentó una humillación extrema. Sus propios hermanos lo despreciaron y lo vendieron como esclavo. Fue acusado falsamente y encarcelado injustamente. Pasó años en el olvido, sin esperanza aparente de salir. La humillación de José fue cruel, pero su corazón permaneció fiel a Dios. Lo que parecía su ruina era, en realidad, el proceso de Dios para exaltarlo. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. En la esclavitud, Dios lo prosperó. En la cárcel, Dios le dio favor. En el momento correcto, Dios lo exaltó. José pasó de ser un esclavo humillado a ser el gobernador de Egipto. A veces, la humillación es la escuela donde Dios forma a sus líderes. Lo que hoy parece injusto, mañana será tu testimonio de victoria. Si sientes que la vida te ha humillado, no pierdas la fe. Dios puede usarte como usó a José. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Tu momento de honra llegará, humillado para ser exaltado como líder de Israel. Y Moisés fue manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Moisés es un claro ejemplo de cómo Dios usa la humillación para preparar a sus siervos para grandes propósitos. Nació en un tiempo de opresión, cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por los egipcios. Pero aún en su humilde comienzo,
Dios tenía un plan especial para él. Fue criado en el palacio de Faraón, pero vivió un momento de humillación al descubrir su verdadera identidad. Al intentar defender a su pueblo, mató a un egipcio y tuvo que huir al desierto, donde pasó 40 años en el anonimato. ¿Por qué Dios permitió este tiempo de humillación? La respuesta está en el propósito divino que se estaba gestando en su vida. Dios necesitaba que Moisés fuera humillado para poder usarlo como líder. Durante esos años en el desierto, Moisés aprendió lecciones de humildad, paciencia y dependencia total de Dios. El hombre que alguna vez huyó del faraón regresó con el poder de Dios para liberar a su pueblo. Moisés pasó de ser un fugitivo temeroso a convertirse en el líder que condujo a Israel fuera de la esclavitud. Y el Señor dijo: «Yo he visto la aflicción de mi pueblo». Éxodo 3:7. La humillación de Moisés fue solo una preparación para el llamado divino que llevaría a cabo. Dios usó su quebranto para hacer de él un hombre de valor, capaz de guiar a una nación. No subestimes el poder de la humillación en tu vida. Dios está preparando algo grande a través de tus pruebas. Si te sientes quebrantado, recuerda que Dios te está formando para algo mayor, porque el Señor exalta al humilde y humilla al que es orgulloso. Santiago 4:10. Mantén la fe. Dios te está preparando para algo grandioso, la humillación de Jesús, el camino hacia la gloria. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ceñó. Juan 13:3-4. La humillación de Jesús es el ejemplo supremo de cómo Dios usa la humillación para lograr la redención de la humanidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló al tomar la forma de siervo, se sometió a la voluntad del Padre, lavó los pies de sus discípulos y finalmente murió en una cruz de manera vergonzosa. ¿Por qué el Rey de Reyes eligió el camino de la humillación? La razón es simple: para que pudiéramos ser exaltados a través de su sacrificio. Jesús sabía que a través de su humillación nos brindaría la oportunidad de ser reconciliados con el Padre. La humillación de Jesús no fue una derrota, sino la victoria más grande que la humanidad ha experimentado. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:6-7. La humillación de Cristo trajo salvación. El sacrificio de Jesús en la cruz no fue un signo de debilidad, sino de inmenso poder, ya que abrió el camino a la vida eterna para todos los que creen en Él. Si Jesús pudo humillarse para cumplir el propósito divino, nosotros también debemos estar dispuestos a someter nuestras vidas a su voluntad. Recuerda que tu humillación en el camino de la fe no es el final, sino el principio de algo más grande. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. La humillación es el camino hacia la gloria. Jesús nos mostró que a través del quebranto y sacrificio podemos ser elevados a un propósito divino más grande que nosotros mismos. No temas humillarte, porque en la humillación Dios puede hacer algo glorioso en tu vida. La restauración a través del dolor, y sus hermanos le tuvieron envidia, pero su padre observaba la palabra. Génesis 37:11. La historia de José es una de las más poderosas en la Biblia, mostrando cómo Dios puede usar el dolor y la humillación para preparar a una persona para un propósito más grande. José, un joven lleno de sueños y promesas, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto.
Fue humillado en la casa de Potifar, injustamente encarcelado, pero a través de todas estas pruebas, Dios lo preparaba para algo mucho mayor. El proceso de humillación que José experimentó fue necesario para que Dios lo moldeara y lo posicionara en un lugar de autoridad. José, a pesar de ser menospreciado y rechazado, se mantuvo fiel a Dios, y esa fidelidad lo llevó a ser elevado como el segundo al mando en Egipto. Y dijo Faraón a José: «Te he puesto sobre toda la tierra de Egipto». Génesis 41:41. A través de la humillación, Dios tenía un propósito divino: salvar a su familia y a muchas naciones del hambre. Lo que en su momento parecía una serie de tragedias fue el escenario donde Dios orquestaba la restauración y la bendición. La humillación de José no fue en vano. Fue la herramienta que Dios usó para formar su carácter y prepararlo para el liderazgo. Lo que te humilla hoy, Dios lo usará para prepararte para lo que te espera en el futuro. A veces, la única forma en que Dios puede hacer crecer nuestra fe es a través del sufrimiento y el quebranto, pero nunca nos abandona en el proceso. No permitas que el dolor te haga rendirte. En medio de la humillación, Dios está trabajando para transformar tu vida. Lo que me sucedió ha sido para bien, para que puedas salvar vidas. Génesis 50:20. Tu sufrimiento tiene un propósito eterno, como lo tuvo el sufrimiento de José. No olvides que el plan de Dios para ti es mucho más grande que cualquier humillación que puedas enfrentar. Dios no desperdicia ni un solo momento de dolor. Él está formando algo grandioso en ti. Si Dios usó la humillación de José para salvar a muchas personas, también está usando tus circunstancias para preparar algo grandioso en tu vida. Aun cuando pase por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. En los momentos más oscuros, no olvides que Dios está contigo, guiándote hacia la restauración. El poder de la humillación en la vida de Jesús. Y siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. La humillación es una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para transformar vidas. ¿Y quién mejor que nuestro Salvador, Jesús, para darnos el ejemplo supremo de cómo la humillación puede ser un medio para alcanzar la gloria eterna? Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Se humilló al nacer en un pesebre, viviendo una vida sencilla, sin ostentaciones ni riquezas. Pero su humillación llegó a su punto culminante en la cruz. La cruz era la forma más humillante de morir en la época, y Jesús aceptó esa humillación con un corazón lleno de obediencia al Padre. Él sabía que el sacrificio que estaba realizando tenía un propósito mucho más grande: la redención de la humanidad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. La humillación de Jesús no fue en vano. A través de su obediencia en la humillación, Él alcanzó la exaltación, la resurrección y la gloria eterna. Lo que parecía ser el fin para Él fue el comienzo de una nueva era para toda la humanidad. La lección que podemos aprender de Jesús es que la humillación precede a la exaltación. A veces, el camino hacia el propósito de Dios pasa por momentos de sufrimiento, humillación y sacrificio. Pero esos momentos son los que nos permiten experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Si Jesús pudo humillarse por amor a ti y a mí, ¿no deberíamos nosotros estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando nos lleve por caminos de humillación? La humillación de Jesús es la que nos ha dado acceso al perdón y la vida eterna.
A través de su sacrificio, Él nos mostró que a veces el dolor es necesario para alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Recuerda que la humillación que enfrentas hoy tiene un propósito eterno, y aunque duela, te prepara para la gloria que Dios tiene para ti. No temas los momentos difíciles, porque son en esos momentos cuando más cerca estás de experimentar el poder de Dios en tu vida. Si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en la humildad y el servicio. La humillación como camino de restauración. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Dios tiene una forma sorprendente de restaurarnos a través de los momentos de humillación. Es en esos momentos cuando nuestro corazón está más dispuesto a recibir la gracia divina, cuando nuestras fuerzas humanas están agotadas y nuestra soberbia se desvanece. Dios se acerca a los que están quebrantados, no para dejarles en su dolor, sino para restaurarlos. Dios permite que pasemos por momentos de humillación, no porque desee que suframos, sino porque Él sabe que esos momentos nos transforman y nos preparan para recibir su restauración. La humillación nos lleva a reconocer nuestras limitaciones, nos hace más humildes y nos abre a su misericordia. En esos momentos de debilidad, Dios puede obrar lo imposible. Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Santiago 4:7. La humillación ante Dios es un acto de rendición, es decir, entender que no tenemos el control y que necesitamos completamente de Él. Cuando nos humillamos, estamos reconociendo que no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Creador. Es un momento en el que, al dejarnos quebrantar, Dios entra en nuestras vidas y empieza a hacer una obra profunda de restauración. En los momentos más bajos de nuestras vidas, cuando nos sentimos derrotados, Dios está allí para levantarnos. Él no mira nuestra caída con desprecio, sino con amor, dispuesto a levantarnos y ponernos de nuevo en el camino de la restauración. La humillación es el primer paso para que Dios entre en acción. A los humildes, Él da gracia. Santiago 4:6. La gracia de Dios es algo que solo los humildes pueden recibir. Cuando nos humillamos, le damos espacio a Dios para obrar. Nos despojamos de nuestro orgullo y eso permite que su gracia fluya abundantemente sobre nosotros. La gracia de Dios es la que nos permite levantarnos, restaurarnos y seguir adelante con nueva fuerza. Si hoy te sientes quebrantado o humillado, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está cerca de ti, dispuesto a restaurarte. No dejes que la humillación te haga sentir derrotado, porque es el terreno perfecto para que Dios obre en tu vida. Confía en que, después de la humillación, viene la restauración de parte de Dios. Nunca olvides que el proceso de restauración puede comenzar en tu peor momento. A veces, lo que parece el final es solo el inicio de un nuevo propósito en tu vida. Un propósito que solo Dios puede revelarte en su tiempo perfecto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. La humillación precede a la exaltación divina. El que se humilla será exaltado. Lucas 14:11. Dios tiene una manera única de operar en nuestras vidas. Él utiliza la humillación como el medio por el cual nos prepara para recibir su exaltación. El proceso de humillación, aunque doloroso, es una bendición en su forma más pura. En los momentos cuando nuestras fuerzas y orgullo se desvanecen, Dios se convierte en nuestra fortaleza. Este proceso tiene un propósito divino, prepararnos para algo más grande, para un nivel superior de su gloria.
A menudo, en nuestras vidas cristianas, nos enfrentamos a momentos de humillación que nos hacen sentir pequeños y olvidados. Pero esos momentos son las bases que Dios utiliza para levantarnos a un nivel más alto. Jesús nos muestra que la humillación no es el final, sino el comienzo de un proceso que culminará con una exaltación divina, un reconocimiento que solo puede venir de parte de Dios. Por lo tanto, humildemente, sométanse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. Dios no se olvida de ti. Él ve tu sufrimiento, tu dolor y tu humillación, pero también ve tu corazón dispuesto a seguirle. Este es el momento en el que Dios prepara un cambio radical en tu vida. La humillación nunca es el final de la historia, sino que es el comienzo de una nueva temporada en la que Él te exaltará, te levantará y te usará para su gloria. En la vida de Jesús, podemos ver que su mayor humillación, la cruz, fue el medio para su mayor exaltación. A través de su sacrificio, Él fue exaltado a la diestra del Padre. De manera similar, tu humillación puede ser el camino a tu exaltación. Dios usa esas experiencias para modelarte, para pulirte, para hacerte una nueva creación, preparada para los grandes propósitos que Él tiene para ti. Es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. El Señor utiliza la humillación como un proceso de aprendizaje profundo. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder ni la popularidad, sino por nuestra disposición a ser humildes. Al humillarnos, permitimos que Dios nos enseñe lecciones profundas que no podemos aprender de ninguna otra manera. Lo que hoy parece una caída será mañana la base de una exaltación que solo Dios puede traer a tu vida. El Señor está trabajando en tu corazón, moldeándote para que estés preparado para la bendición que Él ha preparado. Confía en que después de la humillación vendrá la exaltación divina. El Señor exalta al humilde y da gracia a los pobres en espíritu. Salmo 147:6. Recuerda que los que pasan por humillación son los que tienen una promesa de exaltación. No temas, porque el Señor está contigo en cada paso del proceso, y lo que parece una prueba en tu vida hoy es una preparación para tu futuro glorioso con Él. Lecciones de humildad a través del dolor. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:6-7. A través del dolor y la humillación, Dios te enseña lecciones valiosas sobre lo que significa ser verdaderamente humilde. Jesús, en su vida y sacrificio, mostró el modelo perfecto de humildad. Aunque era Dios mismo, se despojó de su gloria y se humilló hasta lo más bajo, tomando la forma de siervo para poder salvarnos. Este acto es la demostración de cómo el dolor y la humillación pueden ser los medios para alcanzar una vida llena de propósito y bendición. A menudo, buscamos respuestas en los momentos de sufrimiento, queriendo comprender por qué experimentamos humillaciones. Sin embargo, es en esos momentos cuando Dios nos lleva a un lugar de total dependencia de Él. La humildad no es una cualidad fácil de cultivar, pero a través de las pruebas y el dolor, el Señor nos muestra cómo desprendernos de nuestro orgullo y rendirnos completamente a su voluntad. Pero Él dijo: «Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. El dolor y la humillación son los momentos en los que más dependemos de la gracia de Dios. A veces, las lecciones más profundas provienen de los momentos más oscuros. A través de los tiempos difíciles, el Señor te enseña a rendir tu orgullo y a depender completamente de Él.
Es en tu debilidad que Él se muestra más fuerte. El dolor se convierte en el terreno fértil para el crecimiento espiritual, donde la humildad florece en tu corazón. Jesús no solo nos enseñó humildad a través de sus palabras, sino que lo hizo a través de su vida. En la cruz, Él llevó sobre sí el peso del pecado y la vergüenza, humillándose por nosotros. Este sacrificio muestra que la verdadera grandeza en los ojos de Dios se encuentra en servir a los demás con humildad. No es el poder lo que te eleva, sino el servicio y la disposición de rendirte ante Él. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La verdadera victoria no se encuentra en la exaltación de tu nombre, sino en la humildad que demuestras a través de tus acciones. A medida que Dios permite que pases por momentos de humillación, Él te está formando para un propósito más grande. El dolor, aunque difícil de entender en el momento, es un medio por el cual Él está transformándote para ser más como Cristo. Recuerda que en medio del dolor y la humillación, Dios está trabajando en tu carácter. Él está perfeccionando en ti una humildad que no puede ser obtenida de ninguna otra manera. El proceso puede ser largo y doloroso, pero la recompensa que viene al final es inigualable. Un corazón puro y transformado, listo para ser usado por Dios de una manera poderosa. Así que, los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios serán exaltados a su debido tiempo. 1 Pedro 5:6. La humillación no es el final, es solo el principio de una obra más grande que Dios está haciendo en ti. Confía en que, a través del dolor y la humillación, Él está preparándote para cosas mayores. No temas la humillación, porque es solo el preludio a la exaltación divina. El Señor te está formando para algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. El poder de la humillación, transformación a través de la gracia, porque la humildad viene antes de la honra. Proverbios 15:33. En los momentos de humillación es natural sentir que estamos siendo derrotados. El orgullo y la dignidad humana se ven despojados, y el sufrimiento parece interminable. Sin embargo, lo que Dios nos enseña a través de la Escritura es que la humillación es un medio de transformación. La humillación no es el final, sino el comienzo de un proceso que nos acerca más a la imagen de Cristo. Cuando eres humillado, no eres destruido, sino que eres purificado. El oro pasa por el fuego para ser refinado, y de la misma manera, tus debilidades, a través de la humillación, se convierten en fuentes de fortaleza. La gracia de Dios se perfecciona en tu debilidad. La humillación, aunque dolorosa, abre la puerta para que su poder se derrame sobre ti de manera abundante, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. En la economía de Dios, todo funciona de manera contraria a lo que el mundo enseña. Mientras el mundo busca el éxito a través del poder y la autoexaltación, Dios dice que el camino hacia la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la humillación. La exaltación divina no se obtiene por méritos propios, sino por la disposición de humillarse ante Él, reconociendo que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a su gracia. La humillación es una de las formas más poderosas en que Dios trabaja en nuestras vidas. Es en estos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, sin confiar en nuestras fuerzas, conocimientos o habilidades. Es cuando estamos más bajos que Él puede elevarnos y usarnos de maneras que no imaginábamos posibles. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Santiago 4:6.
A través de la humillación, Dios nos enseña a reconocer que no tenemos control sobre todo lo que ocurre en nuestras vidas. Este reconocimiento nos libera del peso del orgullo y nos lleva a un lugar de humildad y entrega. En ese lugar, su gracia puede fluir libremente y su poder puede manifestarse en nuestra debilidad. La humillación no es un castigo de Dios, sino una oportunidad para crecer en dependencia de Él. El mundo dice que los humildes son débiles y que los poderosos son los que triunfan, pero en el reino de Dios, la humildad es la verdadera fuerza. Cuando te humillas ante Dios, Él te exalta a su tiempo. Él no solo usa a los humildes, sino que los prepara para ser instrumentos poderosos en su mano. El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. La humillación también nos enseña a confiar en los planes de Dios. A menudo, lo que consideramos un obstáculo es en realidad una herramienta que Él está usando para moldearnos. Cada humillación es una oportunidad para que su soberanía se manifieste. No importa cuán difíciles sean los momentos de humillación, podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestro corazón y guiándonos hacia lo que Él tiene preparado para nosotros. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios ha utilizado a personas humildes y despreciadas para cumplir sus propósitos más grandes. No importa cuán bajo te sientas o cuán insignificante parezca tu situación. En el reino de Dios, tu humillación es el terreno fértil donde la gloria de Dios puede crecer y florecer. De la humillación a la restauración, la promesa de un nuevo comienzo. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. La humillación puede traer consigo una sensación de vergüenza y desesperanza, pero lo que el Señor nos recuerda a través de su palabra es que a través de la humillación, Él puede restaurarnos. No importa cuán grandes sean nuestras fallas o cuán profunda sea nuestra caída. La gracia de Dios tiene el poder de levantarnos y darnos un nuevo comienzo. Cuando nos sentimos derrotados, Él nos ofrece restauración y sanidad. La humillación precede a la restauración. En el proceso de humillarnos, aprendemos a reconocer nuestra necesidad de Dios, lo que abre el camino para que su restauración se haga evidente en nuestras vidas. El lugar donde sientes que todo está perdido es el mismo lugar donde Dios puede comenzar a obrar para restaurarte, y no solo restaurarte a tu estado original, sino transformarte en algo nuevo y más fuerte de lo que jamás imaginaste. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Salmo 34:18. Es en el quebranto y la humillación donde encontramos a un Dios que está cerca, dispuesto a sanar y restaurar nuestras vidas. Cuando nuestros corazones están rotos y nuestra confianza está hecha pedazos, Dios se acerca con una restauración que va más allá de lo que podemos entender. La humillación no es el final de la historia, sino el principio de una obra de restauración que solo Él puede hacer. La restauración de Dios no solo trata con el perdón de nuestros pecados, sino también con la restauración de nuestra identidad. Muchas veces el proceso de humillación puede hacer que nos sintamos inseguros, como si ya no tuviéramos valor o propósito. Pero en esos momentos, Dios nos recuerda que Él nos conoce profundamente y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Edulquis Salmo 23:1. Dios no solo quiere restaurarnos espiritualmente, sino que también quiere restaurar nuestra paz interior. En medio de la humillación, Él nos lleva a lugares de descanso y nos cubre con su paz.
La restauración de Dios no es solo una restauración espiritual, sino una restauración completa de todas las áreas de nuestra vida, mental, emocional y física. A través de la humillación aprendemos a depender más de Él, y en esa dependencia es donde encontramos la verdadera restauración. No importa cuán caídos estemos, la gracia de Dios es suficiente para levantarnos y hacernos nuevos en Cristo. Él nunca te dejará en tu humillación, sino que te levantará, te restaurará y te llevará a un lugar de plenitud. Y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. La restauración de Dios trae consigo un cambio radical en nuestro interior. Él no solo restaura lo que hemos perdido, sino que nos da un corazón nuevo, un espíritu renovado y una nueva visión para nuestra vida. La humillación es la puerta por la que entramos al proceso de restauración, y una vez que entramos, Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Dios no se detiene en el perdón, sino que continúa el proceso de restauración en nuestras vidas. Él toma lo que está roto y lo convierte en algo hermoso. Donde el mundo ve fracaso, Dios ve potencial. A través de la humillación, Él puede hacer una obra nueva y transformadora en tu vida que te llevará a lugares que nunca imaginaste. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El final de la humillación es el comienzo de algo nuevo en Cristo. Tu pasado, tus fallas y tus caídas no definen quién eres en Cristo. Él te ha hecho una nueva criatura y lo que Dios ha comenzado en ti lo llevará a cabo hasta el final. La humillación solo es un paso hacia la transformación completa que Dios tiene preparada para ti. Así que no temas la humillación, porque en ella encontrarás la restauración de tu alma, de tu vida y de tu propósito. Dios tiene algo nuevo y hermoso preparado para ti, y aunque el proceso sea doloroso, el resultado será glorioso. Confía en su poder restaurador y permite que Él obre en tu vida de maneras que nunca imaginaste. La humillación como escenario para el milagro divino, porque el Señor no desecha a su pueblo ni abandona su herencia. Salmo 94:14. Uno de los aspectos más profundos de la humillación es el entendimiento de que Dios no nos abandona en medio de nuestras caídas. Aunque el dolor de la humillación nos pueda hacer sentir solo o rechazado, la verdad es que en esos momentos Dios está más cerca que nunca. El milagro ocurre cuando más lo necesitamos. La humillación, en el plan divino, no es el final de la historia. Es solo el inicio de algo mucho más grande que Dios tiene reservado para ti. Cada vez que te sientes en el suelo, Dios está listo para levantarte y obrar su milagro. Dios toma lo más bajo y lo convierte en lo más alto. El desierto de la humillación. Él hace brotar ríos de agua viva. El milagro que esperas puede estar justo al otro lado de la humillación. El Señor levanta del polvo al pobre y del estiércol al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes. 1 Samuel 2:8. Este versículo nos recuerda que Dios tiene la capacidad de tomar lo que está despreciado por el mundo y convertirlo en algo digno y hermoso. Así como el pobre y el menesteroso pueden ser levantados para estar con los príncipes, tú también puedes experimentar el poder transformador de Dios en tu vida, a pesar de las humillaciones que hayas sufrido. Dios es especialista en hacer milagros en los momentos de mayor necesidad. A veces necesitamos pasar por el proceso de humillación para que nuestro corazón esté completamente disponible para recibir su intervención.
En la humillación encontramos espacio para el milagro divino. Es cuando nos sentimos más débiles que la fuerza de Dios puede ser vista de manera más clara. Y dijo el Señor: mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En nuestra debilidad, Dios muestra su fuerza. La humillación es un espacio donde nuestra fragilidad puede ser el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. No temas, porque en tu debilidad Dios se hará fuerte. Lo que el mundo considera una derrota, Dios lo utiliza como un trampolín para tu milagro. La humillación es un proceso necesario para el milagro. Si nunca pasáramos por el proceso de ser quebrantados, no veríamos la grandeza de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Es a través de la humillación que Dios nos prepara para recibir lo más grande que Él tiene reservado para nosotros. Es en ese espacio de dolor y sufrimiento donde Él puede obrar su mayor obra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La humillación produce un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. En ese lugar de humildad, Dios se hace presente de una manera especial. Él exalta a los humildes y les da el privilegio de experimentar su reino y su poder de una forma única. El proceso de humillación puede parecer un camino doloroso, pero es el camino hacia la recompensa divina. Dios no solo transforma las circunstancias externas, sino que transforma el interior. El milagro no solo es externo, es interno, en el corazón. A través de la humillación, Dios nos prepara para un corazón limpio y un espíritu renovado, capaz de recibir su bendición. Entonces les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La humillación no es el fin, sino el comienzo de un descanso en Cristo. Cuando nos sentimos agotados por las dificultades y el dolor, Dios nos invita a descansar en Él. Él quiere que pongas tus cargas en sus manos y descanses en su poder restaurador. El milagro es descansar en Él, sabiendo que Él está obrando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. Así que no temas la humillación, porque en ella encontrarás a un Dios que está listo para obrar un milagro en tu vida. Recuerda, lo que parece ser un fracaso para el mundo es el lugar donde Dios puede manifestar su poder y gloria. En la humillación encuentras la fuerza de Dios. El poder de la humillación, el camino hacia la restauración. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. En momentos de humillación, muchas veces nos sentimos como si todo estuviera perdido. Pero, ¿y si te dijera que en ese quebrantamiento Dios está más cerca de lo que imaginas? La humillación no solo es un proceso de purificación, sino también un camino hacia la restauración completa de tu ser. Dios no desechó a sus siervos quebrantados, sino que los levantó para usarlos de manera poderosa. En la humillación, Dios purifica tu corazón y te prepara para el propósito que tiene para ti. Los momentos de dolor y vergüenza no son un obstáculo en su plan, sino un trampolín hacia una mayor glorificación de su nombre. Como oro refinado en el fuego, el proceso de humillación limpia y purifica para que podamos ser instrumentos útiles en las manos del Creador. Yo soy el que sana tus quebrantos. Salmo 147:3. El proceso de humillación es en realidad un acto de sanidad. Dios quiere sanar las heridas de tu corazón, esas que tal vez no has permitido que otros vean. El dolor de la humillación se convierte en el escenario donde Dios sana lo que está roto dentro de ti. Él quiere restaurar tu vida, tu identidad y tu propósito. En la humillación, el corazón se rinde ante Dios y abre la puerta para recibir su sanidad.
Las cicatrices que quedaron de la humillación no son marcas de fracaso, sino testimonio de que has pasado por el fuego y ahora eres más fuerte, más sabio y más lleno del poder de Dios. Tu proceso no es en vano. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. Salmo 37:24. Dios te sostiene en tus caídas. Cuando el mundo te hace sentir que ya no hay esperanza, Dios es quien te levanta, te sostiene y te da una nueva oportunidad. Cada caída en la que te sientes derrotado es, en realidad, un momento donde Dios tiene la oportunidad de levantarte más alto de lo que jamás imaginaste. La humillación no es el final de tu historia, sino el inicio de un capítulo donde Dios puede hacer lo imposible. Dios no te ha abandonado ni te abandonará. Aunque la humillación te haga sentir pequeño e insignificante, Dios te ve con un valor eterno. Él tiene un propósito perfecto y está usando cada momento de humillación para desarrollar tu carácter y prepararte para lo que viene. No te desanimes, porque todo tiene un propósito en el plan divino. Por tanto, me gloriaré mucho, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En 2 Corintios 12:9. La humillación nos lleva a reconocer nuestra debilidad, y cuando lo hacemos, es cuando el poder de Cristo se hace perfecto en nosotros. Cada momento de debilidad es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste de manera sobrenatural. La humillación es el medio por el cual podemos experimentar la plenitud del poder de Dios en nuestras vidas. No te avergüences de tus debilidades, porque ellas son el canal por el cual la gracia de Dios se derrama sobre ti. La humillación, lejos de ser un obstáculo, es una puerta abierta a la verdadera fuerza y restauración. Es el camino donde Dios te transforma y te prepara para ser un testimonio vivo de su gloria. Cuando todo parece estar en su peor momento, es ahí donde Dios obra su mayor milagro. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. La verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio. La humillación nos enseña a ser humildes y a servir a los demás con un corazón dispuesto, sin esperar nada a cambio. Dios usa la humillación para enseñarnos el verdadero significado de la grandeza: servir con amor, humildad y dedicación. No busques ser exaltado, sino servir a Dios y a los demás. En esa entrega, Dios te exalta de la manera en que Él sabe que es mejor para ti. La humillación nos pone en una posición para recibir la verdadera gloria de Dios. Lo que el mundo llama fracasos, Dios lo usa para refinar nuestro carácter y darnos el honor de ser sus siervos. Así como Jesús se humilló para servir a la humanidad, Él te invita a hacer lo mismo para que puedas experimentar la verdadera gloria que solo viene de Él. Ahora, continuamos en este viaje, sabiendo que la humillación no es el final, sino el comienzo del poder de Dios en nuestra vida. Has llegado hasta el final de este video y quiero felicitarte. No todos tienen la fortaleza ni el coraje de caminar hasta el final cuando se enfrentan a verdades tan profundas y transformadoras. Pero tú lo has hecho, y eso es un testimonio de tu compromiso con Dios y con tu propio crecimiento espiritual. Has permitido que esta palabra llegue a lo más profundo de tu corazón, y sé que no saldrás de este espacio igual que antes. Dios está trabajando en tu vida, y lo que has aprendido hoy será clave en el proceso de transformación que Él está realizando en ti. Es crucial que tomes acción ahora. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló directamente a través de estas palabras, quiero invitarte a compartir este video con otros. No guardes este mensaje solo para ti. Hay más personas que necesitan escuchar lo que has aprendido hoy. Al compartir este video, estás difundiendo la palabra de Dios
y quién sabe cuántas vidas se van a transformar por tu simple acción. También te invito a suscribirte al canal y dar me gusta. No es solo un clic en un botón, es una declaración de fe. Es una forma de decir, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero estar más cerca de Dios. Y al hacerlo, no solo te beneficias a ti, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a más personas que están buscando respuestas, consuelo y dirección espiritual. Si te has quedado hasta aquí, es porque tienes un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti. Ahora quiero que pongas en los comentarios una frase que exprese por qué llegaste hasta el final. Esto no es solo una forma de interactuar, es una forma de manifestar tu compromiso con lo que has aprendido. Quiero leer tus palabras y saber quiénes son los elegidos que están dispuestos a seguir el camino que Dios ha trazado para ellos. Recuerda, este canal es un lugar donde no estás solo. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o un lugar donde recibir apoyo espiritual. Este canal se ha convertido en una fuente de fortaleza para ellos, y por eso necesitamos tu participación desde el principio. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es una forma de dar testimonio de tu fe y de lo que Dios está haciendo en tu vida. Al hacerlo, te conviertes en parte activa de esta misión, de este cuerpo de creyentes que busca, con humildad y fe, servir a Dios. No subestimes el poder de un solo acto. Un pequeño gesto como compartir, suscribirse o comentar puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. Puede ser la chispa que encienda la llama de la esperanza en alguien que está pasando por un momento difícil, y quizás tú seas el instrumento que Dios ha elegido para llevar luz a esa oscuridad. Antes de que cierres este video, quiero invitarte a un momento de paz. Quédate unos minutos en quietud, escuchando la música que acompaña este video, y aprovecha este tiempo para elevar una oración de gratitud a Dios. Haz una pausa en tu día para agradecer por lo que has aprendido y por la paz que Él te está dando en este momento. No pauses el video. Permítete experimentar la conexión con Dios, meditando en su palabra, mientras el sonido de esta música te envuelve. Hazlo con el corazón dispuesto, sabiendo que Dios está hablando a tu vida en este mismo instante. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. Hazlo como un acto de fe, de compromiso y de obediencia. Dios tiene mucho más para ti. En este canal seguirás recibiendo enseñanzas, palabras de aliento y dirección espiritual para que continúes creciendo en tu caminar con Él. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video y que la paz de Cristo esté siempre contigo.